Los materiales presentan propiedades, es decir, ciertas características que lo definen. El estudio de las mismas es de vital importancia, ya que de acuerdo a cómo se comporten los materiales en diversas circunstancias permitirán su aplicación. Las propiedades de los materiales son mecánicas, químicas, magnéticas, eléctricas, térmicas y sensoriales. A continuación, las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas indican la capacidad de un material sometido a esfuerzos. Determinan los métodos de fabricación para su conversión en productos de diversa índole y en qué situaciones se pueden usar sin poner en riesgo la vida humana. Las propiedades mecánicas son las siguientes. Elasticidad. Es la propiedad de un material de deformarse bajo la acción de una fuerza y volver a su forma original cuando desaparece la fuerza aplicada. Por ejemplo, los resortes. La plasticidad. Es la propiedad de un material que implica su deformación después de haber actuado sobre él una fuerza, o sea que no vuelve a su forma original al desaparecer la fuerza aplicada. Por ejemplo, los materiales plásticos que pueden tomar cualquier forma que imaginemos, de allí tan usados en el siglo XX. En la gráfica tenemos la plastilina. Rigidez. Se refiere a la rotura o fractura. Se distingue la resistencia a la tracción, a la presión, a la flexión, al corte o cizalladura y a la torsión. Dureza. Es la resistencia que opone el material a la penetración en él de otro objeto. El diamante es el material más duro que existe. Fragilidad. Es la propiedad de un material que se rompe sin variar su forma, como los cerámicos, la porcelana, los vidrios. Tenacidad. Es la propiedad inversa a la fragilidad. Los materiales tenaces presentan considerables deformaciones plásticas bajo la acción de una fuerza antes de llegar a romperse. Por ejemplo, el acero. La ductilidad, considerada una variante de la plasticidad, es la propiedad que poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos finos, como los alambres de cobre. Maleabilidad, otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad de transformar algunos metales en láminas delgadas, como las aleaciones de aluminio, ahí está el papel aluminio, o las láminas de zinc que se utilizan para la construcción. Fatiga de los materiales. Se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas, como ocurrió en el accidente automovilístico que sufrió el gran piloto Ayrton Senna, fallecido debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino en 1994. La pieza de la dirección del vehículo falló por fatiga, pues esta está sometida a grandes rotaciones. La fluencia, cantidad de formación que puede sufrir un material bajo condiciones de esfuerzo constante como función de tiempo y temperatura. La viscosidad es la propiedad de un material que determina su resistencia al flujo. Por lo tanto, los materiales muy fluidos tienen viscosidades muy bajas como el agua. En cambio, los aceites tienen altas viscosidades. Las propiedades eléctricas. Tenemos la conductividad eléctrica, que es la propiedad por la que un material conduce la corriente eléctrica. Como por ejemplo el oro, que es un gran conductor. Pero claro, no se utiliza mucho debido a su costo y por eso se prefiere el cobre. Según la conductividad eléctrica del material, podemos tener los materiales aislantes. Un material es aislante si no permite el paso de la electricidad.
como la mayoría de los materiales plásticos y los elastómeros, así como las cintas aislantes. Se dice que un material es conductor si permite el paso de la corriente. Todos los metales son conductores, siendo los preferidos para las aplicaciones eléctricas el cobre y el aluminio. Los semiconductores tienen una resistividad comprendida entre los materiales aislantes y los materiales conductores. Los más utilizados en el campo de la electrónica son el silicio y el germanio. Hoy en día estos materiales son muy importantes ya que son los usados en la fabricación de los celulares, las computadoras, en las memorias. Las propiedades magnéticas representan los cambios físicos que se producen en un cuerpo al estar sometido a un campo magnético exterior. Tenemos los materiales diamagnéticos que tienen un magnetismo bajo, como el cobre, la plata y el agua. Y los materiales paramagnéticos que también tienen un magnetismo muy bajo, como por ejemplo el aluminio, utilizado en la fabricación de las latas de bebidas, y también el estaño y el platino. Los materiales ferromagnéticos son los imanes como el hierro, níquel y cobalto. Tienen muchas aplicaciones como motores y generadores eléctricos, amplificadores, memorias electrónicas y cintas magnéticas. Las propiedades térmicas. Tenemos la temperatura de fusión. Es la temperatura a la que un cuerpo sólido se convierte en líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la que un cuerpo líquido se convierte en gaseoso. La materia tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, y cada uno tiene una temperatura a la cual llega a ese estado. La dilatación térmica es el incremento de volumen al aumentar la temperatura. Como ocurre, por ejemplo, en el verano, cuando vamos a cerrar las puertas, la madera se ensancha debido a este fenómeno de la dilatación térmica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para calentar un material. Si se refiere a la unidad de masa, se denomina calor específico. La conductividad térmica es la propiedad de un material de conducir el calor a su través. Tenemos en este campo los materiales refractarios como las cerámicas, que son muy importantes por su alta resistencia al calor. Se está incrementando mucho el uso de estos materiales en la electrónica. También es importante conocer en los materiales la temperatura de transición, es decir, la temperatura a la que pasan de un estado dúctil a frágil. El acero es muy susceptible a este fenómeno. Como ejemplo tenemos el hundimiento del Titanic, ocurrido porque un iceberg rompe la coraza de acero con la que estaba construida el barco, debido a que en ese lugar donde estaban en ese momento una temperatura tan baja, el acero se fragilizó. Al chocar con el iceberg, pues ocurrió la fractura del barco. Las propiedades químicas, esa capacidad que tienen los objetos de mezclarse entre ellos, formar mezclas, compuestos, aleaciones. Por lo tanto, es importante conocer del material la resistencia a la corrosión. Es la propiedad de los materiales que se oponen a la destrucción por reacciones químicas o electroquímicas con el medio ambiente. La corrosión afecta a los metales causando grandes daños y pérdidas económicas, especialmente en los materiales ferrosos, ya que el hierro en la naturaleza se encuentra como óxido, y es por ello que las piezas se corroen oxidándose y pierden sus propiedades. Los materiales están sometidos al ambiente, al viento, al salitre, a líquidos y a otros factores que determinan su resistencia a los ácidos y a las bases. Las propiedades
sensoriales que dependen de la apariencia del material, como por ejemplo su textura. En los aceros, mientras más lisa es la superficie, sufrirá más desgaste. Por eso, en piezas sometidas a la fricción como engranajes, se usan las fundiciones que tienen superficies más ásperas. Son de gran importancia las propiedades ópticas. Se relacionan con la interrelación entre un material y las radiaciones electromagnéticas en forma de ondas o partículas de energía conocidas como fotones. Estas radiaciones pueden tener características que entren en nuestro espectro de luz visible o ser invisibles para los humanos. Esta interacción produce una diversidad de efectos como absorción, transmisión, reflexión, refracción y un comportamiento electrónico como lo vemos en las fibras ópticas tan usadas hoy en día para transmitir información a largas distancias. Son relevantes también los sonidos que produce un material y algunas tienen un fuerte olor como por ejemplo el petróleo. El peso específico es muy significante hoy en día, ya que facilita el manejo del material y reduce los costos de transporte y almacenaje. En este siglo XXI, el reciclaje será fundamental para la conservación de la especie humana, por lo que será necesario aplicar cada vez más a la elaboración industrial materiales que puedan ser reciclados, como ocurre por ejemplo con el acero, que es un material que podemos reciclar. Sin embargo, los materiales plásticos generan muchos desechos. Basta ver las botellas de refresco en las playas. Bueno, como punto final, el costo del material definido por la facilidad de extracción de este y por su forma de fabricación es la propiedad que va a condicionar a todas las demás a la hora de escoger un material para un determinado uso industrial. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las propiedades mecánicas, térmicas, químicas, entre todas las propiedades y el costo para que un material de verdad sea útil. Bien, estudiantes de la cátedra materiales de la especialidad tecnología automotriz. Ya hemos culminado la unidad número 3, las propiedades de los materiales. Esta es una unidad muy importante, ya que ya hemos aprendido que dependiendo del uso industrial que le demos al material, él deberá de tener unas propiedades determinadas. Esas propiedades mecánicas, bien sea si necesitamos que un material sea dúctil, bien sea que lo necesitamos de una gran dureza, las propiedades eléctricas, si necesitamos un material conductor, un aislante, un semiconductor, si se requiere que el material tenga cierto magnetismo o al revés, que su magnetismo sea nulo. Si se especifica que el material sea resistente a determinadas temperaturas, bien sea altas temperaturas o temperaturas debajo de cero. Las propiedades químicas que nos ayudan a ver cómo podemos formar aleaciones y también nos indica bajo qué condiciones ambientales es que es adecuado el uso de ese material. Las propiedades sensoriales, las ópticas que son muy importantes, la apariencia del material, las ecológicas que hoy en día pues son de gran valor debido a esa conservación del planeta Tierra que tenemos que tener hoy en día. Estas propiedades pues también van a condicionar la aplicación de los mismos en la industria automotriz. Cada parte del vehículo está hecha de un determinado material que va a soportar o a resistir las condiciones a las que va a estar sometido. Bien, para eso vamos a ir al último
último tema, que es el trabajo ya final, donde ustedes van a desarrollar una exposición tipo video, donde van a explicar la aplicación de los materiales en la industria automotriz. Ya en la próxima clase pues se les va a explicar bien qué es lo que van a desarrollar cada uno de los equipos que ya se han conformado en la unidad número 2. Como actividad de evaluación de esta unidad número 3, vamos a hacer un glosario. Debido a la importancia que tienen estas propiedades, es necesario que tengamos bien definido cada uno de los términos que conforman a una propiedad. Para ello se les va a asignar a cada uno de los grupos una propiedad determinada y van a realizar entonces ese glosario de términos avalado o vamos a decir visualizado también a través de una infografía. Entonces ustedes van a agregar cada uno de los términos y se les va a asignar por el grupo de Telegram a cada tipo la propiedad que va a desarrollar. Bueno, estudiantes, hasta la próxima. Nos vemos pronto.